Ese es el propósito, para reconciliarnos con Dios y tener compañerismo con Él, para conocerlo. Y para eso es la salvación. Entonces, uno que es regenerado y ha sido salvo, entonces eso es lo que anhelamos, a conocerlo, porque para eso nos salvó. O sea, no te salvó para que hagas lo que se te dé la gana y digas, bueno, ya tengo un boletito aquí en la cartera, ya hice mi oración, ya soy de Cristo, ahí voy a la iglesia y esto y el otro, pero Dios quiere una relación contigo personal. Y ese es el punto, ¿verdad? Que en veces no pensamos, ¿verdad? Que nos levantamos cada día y debemos de tener gratitud y agradecimiento que Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su maravillosa gloria. Y lo hizo porque es un Dios que quiere una relación contigo, te busca. El mundo y el alrededor te busca para ver lo que pueden sacar de ti. Así es la sociedad. Somos gente egoísta que pues siempre hay un propósito, ¿verdad? Trabajo, hago esto, hago lo otro porque quiero algo siempre. Pero Dios no quiere nada de ti, no necesita nada de ti. Él desea por gracia tener una relación contigo. A mí eso es asombrante saber de que pues vamos a ser inútiles cuando ya no les podamos dar a la gente lo que queremos. Es triste también, ¿verdad? Cuando tienes hijos y entre más grandes se ponen, bueno, unos, ¿verdad? Ya no dependen tanto de ti, ¿verdad? Y de repente, pues, menos gente depende de ti y creces y te pones más viejón y para cuando ya sabes, tú eres el que estás dependiendo en otros. Pero Dios no funciona igual que nosotros. Dios no nos busca por lo que le podamos dar a Él. A Dios no lo hacemos más grande porque abrimos la boca, sino lo que hacemos es enseñamos y apuntamos a su grandeza. Somos un telescopio, eso es lo que somos. Si ves el sol y las estrellas y la luna y los planetas, los miramos desde aquí chiquitos y pequeños, pero realmente la realidad es de que no están de ese tamaño, no son pequeños, son grandes. Y es cuando metemos el ojo en el telescopio que podemos darnos cuenta, está mucho más grande. Y es lo que hacemos, apuntamos a su gloria. Y como telescopios apuntamos a la grandeza de Dios. ¿Y quién es Dios? Súper importante para poder entrar a las escrituras y de verdad no quiero necesariamente intelectual, sino lo que quiero es que me dé satisfacción su palabra. Dice, yo soy el pan y comerás de mi pan y no necesitarás. Soy el agua que satisface y tomas de esta agua y ya no tendrás sed. Y ese es el pan que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto es una comidita que agarramos para que podamos seguir nuestro estudio, seguir nuestra relación con Él durante la semana, de tener dependencia de Él y saber de que cada día que te levantas tenemos un propósito y es para la gloria de Dios. Amén. Y hablando de eso, seguimos en nuestra capítulo 25 que nos enseña y nos da la impresión del Dios grande y poderoso. Y eso es lo que hacen aquí en este capítulo 25. Habíamos visto la semana pasada, habíamos abrido el punto que Moisés estaba haciendo aquí, escribiendo estos libros. El punto era de que él quería poner una impresión a los que estaban leyendo. Él llevaba a Israel en el desierto, gente desanimada, ¿verdad? Pasando por el desierto, murmurando. Y Moisés quería que ellos podrían leer esto y ser animados y entender el propósito de Dios. La mañana escuchamos de que Pablo tenía una vista de helicóptero, ¿verdad? Que veía la montaña enfrente, pero después como una vista de helicóptero, cuando subes al helicóptero ya puedes ver todo el panorama completo y entiendes, mira, esto es lo que estaba detrás de esta montaña, ya estaba el agua, ya estaba el río. Y Moisés es lo que está haciendo aquí. Moisés nos está llevando
en un helicóptero para que podamos tener una vista de lo que Dios está cumpliendo. Sara no veía eso. Sara veía un problema y se le olvidó el Dios el que servía. Y cuando nosotros no tenemos ese panorama y vemos que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que estamos viendo enfrente, pues nos metemos en problemas porque tratamos de ayudar a Dios. Y Sara trató de ayudar a Dios y trajo a Agar y se hizo un show en la casa y hubo tristeza y consecuencias del pecado. Agar fue botada en el desierto con su hijo y le quebró el corazón, podemos decir, a Abraham. Abraham no quería ver eso. Pero aún así Dios era fiel y es fiel y cuidó de él, cuidó de Agar, cuidó de el hijo de Abraham. Él buscaba a su hijo, el que iba a tener con Sara, que les había prometido, y Dios dice, mira, yo soy soberano, yo no escogí, yo escogí al quien yo escogí. Y ahí es donde Moisés quiere impresionar a los leedores de Israel y a nosotros hoy en este día. El propósito siempre es de acuerdo a la elección de Dios, lo que Dios decide hacer, la voluntad de Dios. Como habíamos visto la semana pasada mencioné a Job, ¿verdad? Que Job, una de las cosas que finalmente Dios le contestó directo a Job y le dijo, ¿estabas allí tú cuando yo creé el mundo? ¿Qué consejo me diste tú? Ningún consejo. ¿Quién de nosotros estaba allí cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Qué consejo le podemos dar a Dios nosotros, hermanos? Entonces aquí vemos la sabiduría de Dios y Él hace lo que dice que va a hacer. O sea, Dios no es mentiroso. Dios si dice que va a hacer algo, lo va a hacer, aunque se miren las cosas hasta un fin que ya veas que, wow, esas en las últimas, Dios actúa y hace lo que dice que va a hacer. Esa es la impresión que Dios quiere hacer. Y aunque somos gente escogida, tenemos que también nosotros someternos. Nos sometemos para el propósito de Dios, para poder recibir una bendición. Como habíamos hablado, el ejemplo, ¿verdad? O sea, nuestros hijos. Vas a sacar el bote de basura. Lo haces de buena gana, vas a tener bendición. Voy a hablar bien de ti y me voy a acordar. Lo haces de mala gana, pues no va a haber bendición y como quiera lo tienes que hacer. Entonces, vemos que Dios en su soberanía manda que nosotros nos comprometemos con Él para el propósito de Él, para recibir bendición de Él. El propósito de Dios es de acuerdo a Él y debemos de someternos a su propósito. En esta sección de Génesis nos enseña que Dios cumple sus promesas. Hay un pequeño ilustración que me gusta me gusta aprender cosas, siempre ando buscando y googleando y me dicen el Google aquí. Un pescadito de oro, se dicen pescaditos de oro, goldfish. Un pececito de esos anaranjaditos, si saben. Los que han ido aquí al carnaval, aquí o a las ferias, ahí te ponen un pescadito doradito, así, anaranjadito. Un pececito de esos tipos tienen una memoria de 30 segundos o menos. Entonces vemos una caricatura que fue muy famosa y se trataba la película de hallar al hijo, un pescado quería hallar al hijo, a su hijo, que se llamaba Nemo. Se llamaba Hallando a Nemo. Y sale ahí una pececita así de esas peces, se llamaba Dory. Y el parte de la película era de que le ayudaba
pero después a los 30 segundos ya se le olvidaba y tenías que explicarle otra vez. Y así es, ¿verdad? Los animales todos tienen diferencia de inteligencia. Hay 3 animales más inteligentes comparados al humano. Número 3 sería el cuervo, raven, ¿verdad? El cuervo, ese es el tercer animal más inteligente en sí de la humanidad. Esos pájaros trabajan estrategias, hacen instrumentos, hacen estrategias. El segundo es la delfina, una delfina, ¿verdad? Así se dice. Y el primero es el chimpancé, ¿verdad? El chango de la raza chimpancé, o de la raza se dice, ¿verdad? La raza chimpancé. Pero este pescadito, como otros animales, se les olvida en 30 segundos todo. Y así somos nosotros. A veces Dios nos hace un milagrote tan grande y nos saca de algo, ya a ratito ya se nos olvidó su fidelidad, ya estamos otra vez. Se nos olvida. Por eso la gente cuando me dice, oye, pero los 3 evangelios, ¿verdad? Hay 4, ¿verdad? Pero los 3 de ellos le repiten lo mismo, ¿verdad? Digo, no, pues incluso si hay diferencias en ser los testigos, un testigo lo vio de aquel lado, el otro testigo lo vio de este lado y el otro de este lado, hay diferentes ángulos, pero si no pones atención, yo creo que puedes pensar que se están repitiendo las historias. Pero Pedro dijo algo bien importante, o sea, no me frustro por repetirme. ¿Por qué? Para tu bien. Porque se siente que Dios siempre se está repitiendo. Y aquí es lo que está haciendo Moisés. Vemos y leemos desde Génesis a Apocalipsis y vemos repetir la misma cosa. Se nos olvida lo grande que Dios es. Tenemos que ser recordados. Y son Moisés aquí les está recordando, oye, ¿de dónde te sacó Dios? El ser de que vas en el desierto y ves una nube que te está guiando en el día y en la noche hay una luz que te está guiando. Las chanclas, la ropa que tenían no se gastaba, hermanos. Cada día había plenitud de maná. No el grupo maná, pero maná. Y fíjate que se echaba a perder cada día. Al fin tú recogías todo el maná que necesitabas para ese día y el siguiente día era un maná nuevo. Y así es Dios, te recuerda que dependas de Él, no llegabas y comenzaban a meterlo y ponerlo para mañana o pasado, sino Dios lo hacía que se echara a perder para que el siguiente día dependieras de Él y te pusiera una fresca maná. Por eso dice que las riquezas y las misericordias de Dios son nuevas cada día, hermanos. Cada día que acabamos nuestro día y comenzamos a contemplar tantas cosas que regamos, que fuimos infieles, que no hicimos lo que debíamos de hacer, tenemos esa paz de que Dios nos dice, mañana te va a dar misericordias nuevas. Puedes comenzar de nuevo mañana. Es algo tan hermoso de la fidelidad de Dios que Él cumple. Dios nos enseña y Moisés lo documenta y nos da la impresión y quiere ponernos fijos en nuestras mentes que Dios siempre cumple con sus promesas. Apunta a su hijo aquí y sus hijos aquí que estuvo con Cetura en el 17:4. Vemos que se le había prometido también a más allá una multitud de naciones, ¿se acuerdan? Y aquí vemos que otra vez él se halla una esposa y tiene otros hijos, y aunque no tienen la promesa, la herencia de aquel que iba a ser el padre de las naciones, Dios como quiera los bendice. Dios cumple sus promesas.
Aunque no reconocemos muchos de estos nombres que se nos dan en la lista aquí en el capítulo 25, son importantes porque demuestra a Israel que Dios es fiel en sus promesas. Es fiel en sus promesas. Moisés trata de poner en punto en nuestras mentes de el nacimiento de Iso y de Jacob. Si Dios iba a ser una gran nación, lo iba a hacer Abraham sobre su hijo Isaac, no Ismael. Ismael representa cuando nosotros metemos la cuchara, cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios. Esa es la representación de Ismael. Hay consecuencias cuando nosotros tratamos de hacer nuestra propia cosa. Y por ese Ismael ahorita en el oriente, en el Medio Oriente, hay guerras por eso, el Medio Oriente. Por eso tenemos esas guerras. Por eso ahorita se están peleando. Ya ni saben ni por qué se están peleando. Pero nosotros sí sabemos por qué. Dios le dijo a Agar que Ismael iba a ser diviso, iba a ser siempre confrontado, siempre iba a estar en pelea. Y eso es lo que tenemos ahorita. Abraham le rogó a Dios y le dijo, usa a mi hijo Ismael. Pero Dios dijo, no. Luego, obviamente, Dios iba a ser una gran nación. Isaac necesitaba tener hijos. Pero Rebeca, como Sara, la hija de la esposa de Isaac, no podía tener hijos. Y otra vez nos está enseñando, y todavía no aprendieron, ¿verdad? A veces no aprendemos. Pero pasaron 20 años sin hijos y el hermano, ese sí tenía hijos. Y ahí está la tentación, pues Isaac está teniendo hijos, es el hijo de Abraham, son cuates, ¿por qué no lo ponemos a él? Él es fuerte, es un machote, es guerrero. Pero Dios dice, no, así no es lo que yo escogí. Es como yo digo, no como tú dices. Como tú dices. Pero eventualmente Isaac oró. Y la oración es bien importante para nosotros porque muchas veces oramos para que Dios cambie cosas alrededor de nosotros, pero la realidad es de que la oración primero nos cambia a nosotros. Cuando oramos por una persona, realmente estamos pidiendo, Dios, cámbiame a mí para poder aceptar tu voluntad. Cuando oramos por una situación, decimos, Señor, ayúdame con esta situación, por favor, pero que se haga tu voluntad y ayúdame a aceptar esta consecuencia o esta tribulación o este problema. Lo que estamos haciendo es cambiando cada vez que oramos, somos humildes y venimos a Dios y le decimos, Dios, sin ti no podemos hacer nada. Y nos trae una paz y nos trae un gozo sabiendo que Dios está trabajando todo para nuestro bien. Isaac oró y Dios contestó. No al tiempo de Isaac, no al tiempo de Abraham, no al tiempo de nosotros, sino contestó al tiempo de Dios, como prometió. Amén. Pero en esta situación, Dios hizo y eligió y le dijo a Rebeca que iba a tener dos naciones que iban a venir de estos dos cuatitos, estos dos hijos, el mayor Isao y el menor Jacob. Y era algo muy tradicional hasta ahora, que el mayor siempre es el bueno. Y lo vemos en la Biblia, que Dios hace lo que menos pensamos y como creemos que deben de hacer las cosas. Y el
el mayor sirvió al menor. Lo hizo en contra de lo que era la tradición y lo que era la sociedad y lo que era lo que nosotros pensábamos. Por eso es el propósito de Israel y los descendientes que iban a venir. Y Moisés escribía que Dios había cumplido su propósito. Aquí Moisés escribe, y se eligió a Jacob para que él pudiera ser el que conquistaría la tierra prometida. Todo en este texto que estamos viendo, si lo leemos, está haciendo el mismo punto. Si vemos lo que hemos visto en todos estos capítulos que hemos leído desde el principio, vemos que Dios escoge a cierta gente para su propósito, de acuerdo a su voluntad, no a lo que ellos van a cumplir, sino a lo que Dios va a cumplir. Ahí está la diferencia. Todo es de acuerdo a la palabra de Dios, quien escogió a Abraham y a los descendientes de Abraham sobre Isaac, sobre Jacob, para que ellos heredaran la tierra de Canaán. Esta sección nos enseña diferentes cosas de cómo Dios escoge. Para comenzar, nos quedamos allí. Queremos ver un poco de cómo Dios escoge. Dios escoge muchas de las veces, o la mayoría de las veces, escoge en contra de la sabiduría del hombre. Dios escoge en contra de la sabiduría del hombre. Muchas veces así es como lo hace. Y vimos ahí que si íbamos a escoger entre los cuates, vimos la semana pasada que hubiéramos escogido a Iso y no a Jacob. Iso era fértil, Iso tenía muchos hijos, Iso era un guerrero, conquistador. Es el que hubiéramos elegido nosotros. Si ha sido en deportes, sea pelota o cualquier deporte en la escuela, lo peor es que ponían una línea ahí, acá y otra línea acá, y escogían a dos capitanes y cada quien se daba turnos eligiendo y nadie quería ser el último, ¿verdad? Ahí estábamos. ¿Y cómo escogían? Pues la pancita a lo mejor lo va a interrumpir, comenzamos a escoger por lo que vemos por afuera, hermanos. ¿Se acuerdan la liga, la lesión que aprendimos aquí en Loma Alta? ¿Se acuerdan? El calambrito que le dio brother también, ¿se acuerdan? Hicimos una liga de softball aquí. Uno de los que venía a la iglesia era pues pelotista en un punto, dijo que estaba en la liga profesional. Y había otras iglesias y otras ligas de softball. Y yo ya había visto esto. Yo cuando estaba en San Antonio y trabajaba por una compañía corporal grande, había equipos de las compañías en una arena que se llamaba Gun Baseball Arena, y ese es softball, pero hermoso el lugar, diferentes lugares ahí, y compañías como de Home Depot, de AT&T, diferentes tenían su liga, y hacíamos una liga, y había de A a D, ¿verdad? Liga A, Liga B, Liga C, Liga D, y pues obviamente la A son los buenos, ¿verdad? Y realmente había una barra en todos lugares, porque pues era la jarra también lo que sí motivaba a todos de ir a jugar, la jarrita, esa jarrita famosa, ¿verdad? Bien frías, no se les caga baba, hermanos, ya somos otra gente. Y me acuerdo cuando fui en ese tiempo, no como estaba aquí en la iglesia, en ese tiempo pues yo tenía unos 23, 24 años, pero aprendí también una lección de que no se ven las cosas por afuera como pensamos. Y había lo que le llamábamos unos viejitos mañosos. Ya, y para ese tiempo yo tenía 20 años, ellos tenían mi edad ahorita, los 40, los 30, 40. Y para mí pues eran ya viejos y ahora también jóvenes esas edades. Y veía, con estos vamos a jugar. Y
Nos dijeron una práctica antes de que comience el juego, y nos dijeron a nosotros, y pues ahí estaba yo con mis guantes y todo. Y yo quiero estar en la izquierda porque ahí no hay mucha acción. So, a mí póngame a la izquierda. Y dije, no, esto es tan... Aquí vamos a tener una práctica. No, nos dieron una sangolotada. Y teníamos atletas en la compañía, ¿verdad? Pero eran que sabían cómo jugar, no era lo de afuera, sino era lo que ya tenían experiencia, me hacían correr para allá, les sabían pegar a la pelota exactamente donde, o sea, era una cosa de estrategia que no tenían que trabajar tanto, yo andaba dando vueltas por todos lados y corriendo, y ellos no, ¿verdad? So, cuando comenzamos aquí la liga y jugamos unos cuantos juegos y teníamos según nosotros gente acá que había unos cuantos del gimnasio y todo eso no importa. Te das cuenta que eso no importa en los deportes así. Sí tienes que tener algo de condición, me imagino, todo, ¿verdad? Y fuimos y pues allá tenemos al diácono con un calambrito y y pues ahí estábamos y ahí estaba también Javi, me acuerdo, ¿verdad? Pero llegaron un grupo, ¿verdad? Ya habían llegado otro grupo y nos dábamos así un tiro y pues no, o sea, el chavillo que venía, que jugaba con nosotros sí sabía, pero pues no era suficiente para cargarnos a todos, hermanos. Y llegaron unos con la barriguita así. Esta es de tortilla, hermano. Esta no es vironguera. Esta es de tortilla de tacos. Aquí si ven pancitas así, tóquenlas. Hay diferencia. No son, no son del bote. Y llegaron estos hombres así, o sea, dije, no, hombre. Y yo de volada dije, no, hombre, se me hacen que estos son. Y todos los demás oía que decían, like, no, ahorita estos señores los van, hombre, nos dieron una. So, si hubiéramos escogido, ¿cómo escogemos? No, pues este chavo está bien, y este chavo está bien, y este está joven, y comenzamos y el último es el que pensamos que menos parece que va a jugar. Lo hacemos naturales, hermanos, tampoco no. Estamos ahí eligiendo, y si no sabes, y bueno, pues yo tomo a este, bueno, yo tomo al otro, yo tomo, y ahí lo vemos, y comenzamos, y al último es el que se siente como, híjole, me escogieron al último. Y así es como nosotros escogemos, por lo que vemos por afuera. Pero Dios dice que Él escoge lo que hay adentro del hombre, no lo que hay afuera del hombre. Eso es nuestra naturaleza, hermanos. Así es como vemos las cosas. Y así es como hacemos decisiones. Pero Dios escoge en contra de la sabiduría del hombre porque así Él se glorifica y no hay cuestión que es Dios el que lo hizo. Escogió al que no producía hijos, escogió al que no estaba fértil, escogió al que era que tenía mamitis, estaba junto a su mamá con el ombligo ahí. En lugar de escoger a el que estaba fértil, el que era guerrero, el que machote, peludote, así, hombre, un osote. Si Dios escogería a los fuertes, a los que más esperamos, ¿verdad? A los grandes, a los fuertes, entonces esas personas podrían jactarse de algo, ¿verdad? Pero Dios escoge el débil del mundo para frustrar a los sabios del mundo, porque Él se da la gloria. No quiere Dios compartir su gloria con nadie. Y si Dios escoge a aquellos que pueden decir, pues obviamente, mira, te rayaste conmigo. Pero Dios hace y escoge lo que el mundo nunca escogería. Hasta su propio Hijo, Jesucristo, dice que su apariencia era neutral, o sea, no había nada especial en su apariencia, como David, como José, como diferentes, José, el que tenía el saco de muchos colores, ¿verdad? Dice que no nomás él estaba alto, moreno, o sea, ¿cómo se dice? Bronceadito, estaba marcadito, o sea, describe. Cuando Dios escribe algo en la Biblia, lo está haciendo por algo. David era un hombre
muy parecido, era un hombre muy placente, un hombre. Pero cuando viene Cristo, la palabra de Dios dice que se podía perder en la gente, en la herencia. Era un hombre típico, neutral. Pero cuando hablaba y estaba en su momento, resaltaba. Y no era porque estaba bello, no, pues resaltaba porque pues era el Cristo. Y de repente dice que venían detrás de él y otra vez se metía entre la multitud y se desparecía. Ellos esperaban a Jesús, Cristo, que viniera de realeza, en un castillo grande, bello, que naciera con reyes, con una cuchara de oro. Pero nació en un pesebre, nació humilde entre la gente. Hasta su oficio era carpintero. No estaba ahí esperando a ver qué quería hacer con su carrera. Dijo, mira, mi papá era carpintero, tengo que soportar, soy el mayor, tengo hermanos. Su madre María no se quedó virgen como la ponen, sino su madre María, cuando tuvo a Jesús después, José la conoció y tuvieron hermanos y hermanas. Uno de ellos escribió un libro que tenemos aquí, una carta. Jesús tenía que ser el hombre de la casa porque su padre falleció y ahora él no estaba escogiendo carrera. Dijo, vamos a trabajar. Y fue un carpintero humilde. Así es como es Dios, hermanos. Él opera. Otra cosa que él hace es opera en principios de gracia y no de mérito. No de obras, no de algo que te puedas ganar. Él funciona con gracia. Y es una de las cosas más difíciles que nosotros podemos entender. Siempre queremos el sistema de mérito. Mira, yo hago esto, yo lo hago mejor, yo Dios te quiero dar más placer, quiero que me ames más, quiero ganarme más de tu amor, más de tu gozo, pero por gracia sois salvos. Y Dios te ha dado todo sus riquezas en el momento de la regeneración, a todos igualitos. No podemos ganarnos más el amor de Dios. Lo podemos sentir más, pero no nos podemos ganar más. Él ya te lo dio todo. La razón que no sientes su gracia o su amor o X es porque pues, no estás siendo obediente, no estás en su voluntad y no puedes sentir toda la bendición que Él tiene. Él te dice, sigue esto, haz esto, ven a mí. ¿Y qué hacemos? ¿No lo hacemos? ¿O qué es lo que pasa? Uno de nuestros hijos, entre más hijos tengas, vas a sentir eso. Tienes 5 hijos, 10 hijos, y diferentes maneras de obedecer. Unos van a sentir el amor más grande de sus padres, no porque los amen más, pero porque ellos están más en obediencia, más en la voluntad de sus padres y pueden sentir paz y reconciliación, y los otros no están. No es que Dios no los quiera más, nomás que no sentimos ese amor porque no estamos en obediencia en la voluntad de Dios. Pero Dios no se basa en el color de tu piel, tu inteligencia, lo que vas a hacer, lo que puedes hacer. Dios no se basa de qué apellido tienes, de qué familia vienes, del linaje, no se basa en eso. Dios no escoge a gente que Él ve en el futuro que van a avanzar y dice, bueno, Dios conoce y sabía que ibas a hacer esto bueno. Pues eso sería un Dios que te está agarrando por obras, por lo que ibas a hacer en el futuro. Pero Dios tiene una manera de hacer cosas que es independiente de la sabiduría del hombre. Por eso Pablo allí usó esto para hablarle a aquellos judíos y en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Que decían, pero no es justo. Pablo, no es justo, como que Dios debe de ser así o asá. Y Pablo dice, ¿quién somos nosotros para ponernos en el trono y decir cómo debe de ser Dios?
sea, ¿quién eres tú para decirle a Dios cómo debe ser Él? Si Él te hizo, hasta la tierra, hasta el barro, no viene de nosotros mismos. El Creador es el que ha creado. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios cómo Él debe de hacer? Es que yo pienso que Dios, bueno, si quieres saber la mente de Dios, mira aquí la palabra de Dios. Y si no cae en tu pensamiento, en tu mente, si no cae en lo que tú quieres y lo que tú quieres hacer, ese problema lo tienes tú con Él, no conmigo o con la Biblia. La palabra de Dios no cambia. Él es igual ayer, ahora y para siempre. Por eso Pablo les dice a ellos, vamos a ir a ver si alcanzamos, ya estamos acabando aquí. Romanos capítulo 9. Dice, el 14 comienza. Y es algo que hacemos, vamos a ver el capítulo 14, pero es algo que hacemos, no es justo, no es justo, no es justo. ¿Qué dice Dios de eso, hermanos? ¿Se acuerda nuestro Señor Jesucristo cuando está dando una parábola y en veces nosotros vemos pero no es justo que esa persona no hace lo que yo hago y a ellos les está yendo bien? O no es justo que yo toda mi vida me la pase sirviendo al Señor y luego esta persona ahí en su cama de muerte acepta a Cristo y ahora todo el pecado que uso, todo el daño que uso y ahora él entra al reino como yo, que toda mi vida me la pasé yo siendo bueno. ¿No es justo? El hijo pródigo, su hermano, ¿no es justo, padre? Que este hombre fue y se gastó todo su dinero y fue y pecó y le dio shine a la vida, hizo toda la maldad, fue y hizo todos sus pecados, vio la vida y luego ya viene y lo tienes con los brazos abiertos. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? El reino de los cielos es así. Dice, cuando el mayordomo está buscando trabajadores, uno llega en la mañana y les dice, te voy a pagar tanto. Llega otro a mediodía y le dice, te voy a pagar tanto. Llega el otro una hora antes de las 5 de la tarde y le dice, te voy a pagar tanto. Y al fin el amo está pagándole a cada uno y al que llegó temprano se está quejando, ¿por qué les te estás pagando lo mismo a los demás y vinieron a la mediodía y el otro vino una hora antes? ¿Por qué les estás pagando igual que a mí? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Te debo algo? ¿Te debo algo? ¿No te dije a ti que te iba a pagar? ¿Te estoy pagando lo que te dije que te iba a pagar? Sí, ok, entonces ¿qué te importa lo que hago con mi dinero? Yo le quiero pagar a la persona lo mismo que a ti por una hora de trabajo, por 3 horas del trabajo. ¿A ti qué? ¿Te di? ¿Fui justo contigo? ¿Te pagué lo que dije tú? ¿Estabas de acuerdo con el pago? ¿Estabas feliz con el pago? La Biblia está llena de eso. Y por eso en veces batallamos, como batallaron aquí. Dios no es injusto, les dice Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión, del que yo quiera tener compasión. Así es que no depende de lo que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiere y al que quiere endurece. Amén. Está grueso eso.
está agreso, pero lo vemos aquí en Génesis, es lo que está citando, eso no es algo nuevo que Pablo está presentando. Están viniendo así, pues no es justo, no es justo. Mas dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestes a Dios? ¿Quién eres tú? Eso es lo que pasa cuando no entendemos algo y llegamos a un lugar así. ¿Sabes qué, Dios? No entiendo, pero pues, ¿quién soy yo para decirte qué? ¿Quién soy yo para decirte eso? ¿Dirá acaso el objeto modelo al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? ¿O tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa en un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué si a Dios se le antoja levantar a un hombre, endurecerle el corazón para que sea malo? Él puede hacer lo que Él quiera. Puede hacer lo que Él quiera. Y eso lo que hace es nos anivela y nos trae un balance. Dios no ama a Pablo más que te ama a ti. Dios no ama a Moisés más de que te ama a ti. Créanlo, hermanos. Quiero que sepan que Dios no ama a Pablo más que a ti. Si tú has sido regenerado, si tú has venido a fe en Él, su amor es igual que a ellos. Hay diferentes posiciones que tenemos, hermanos. Hay diferentes partes en las que nosotros vamos a ser usados, pero al fin, en gloria, el amor de Dios, el amor de Cristo es igual para todos. Todos coherederos, no ellos, no, coherederos. Y porque Dios es justo, hay recompensas para aquellos que hicieron bien, pero no es porque los ame más, sino porque Dios escoge hacerlo de esa forma. Por eso hay diferentes niveles en el infierno, porque la Biblia nos dice que hay partes en el infierno para estos que hicieron esta maldad y hay partes para el infierno de esta otra gente que hizo esta maldad. Y dijo, peor va a ser para ti en el infierno. Y hay una área especial para Satanás y sus demonios y todos los que andaban como demonios. Y por eso es propio que sabemos que en el cielo va a haber diferentes recompensas. Pero es toda gracia de Dios, no nos debe dar nada. Pero así es Dios, así es Dios. La respuesta propia simplemente es someternos y buscar a obedecer lo que Dios claramente tiene en su palabra. Hay cosas claras, hay cosas que son ocultas. Hay cosas que sabemos que en la mente de Dios nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Hay cosas que no vamos a saber hasta el otro lado. Hay pocas, que no son tan claras. Pero todo aquí hay mucho claro. Y a eso es lo que nos sometemos. Y nos sometemos al propósito, a la soberanía de Dios. Y Él escoge incondicionalmente, sin condiciones. Sin condiciones. Abraham no tenía una vida fácil. Su fe tuvo que ser persistente. La elección de Dios no promete que vas a tener una vida fácil. Pero Él promete que es temporal y que un día se va a hacer su propósito contigo y con Él y para su gloria. La vida de los que vemos que llegaron ahí, de José y David y todos los hombres que vinieron y mujeres que entraron a llegar a ese momento donde nuestro Señor Jesucristo se cumplió y resucitó de los muertos. Y desde ahí hasta ahora todos esos hombres de fe
que hay ahorita aquí en esta iglesia y en otros hogares y hasta en la historia de la iglesia, no fue sin sufrir y sacrificio la elección. Y incluso nosotros predicamos porque hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda raza, a toda persona, a toda nación. El negocio de nosotros no es quién es elegido, el negocio de nosotros es predica el evangelio a todos con el propósito y oración de que Dios salve a cada persona que tú le das el evangelio. Eso es de Dios. Y lo revela para que nosotros podamos ver su carácter, para que podamos ver nuestra salvación y decir, Señor, no me lo merezco. Para que nos fortalezca nuestra salvación, para que no la tomemos a la ligera. Para eso es la elección, la doctrina tan poderosa y hermosa, pero no es para que estemos ahí viendo quién es y quién no es. Si tú confiesas a Cristo Jesús y has puesto tu fe en Él, y Él ha obrado en tu vida, ya te ha transformado, eres uno de sus elegidos. Y nosotros predicamos su palabra. El negocio de nosotros es dar la palabra y el negocio de Dios es transformar la gente en la que Él tiene. Y cuando nosotros nos sometemos al propósito de Dios, acuerdo a su elección, vamos a ver bendición. Y al último, en el versículo 8, dice, Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Aquí es mucho más de un funeral. Fue reunido a su pueblo, ese es el futuro de nosotros. Un día vamos a ser reunidos a nuestro pueblo. Eso es lo que está significando aquí el actor. Buena edad, buena felicidad, buen gozo. Una expresión lleno de años. Él no pudo haber pedidole más a Dios en su vida. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, hermanos. Y lo clamamos, pero así vivimos. Vivimos una vida conociendo al Dios soberano, al Dios, y estamos ahí. Jehová es mi pastor y todo me falta, porque así vivo, como que todo me falta. Pero Abraham vivió una vida, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltó en esta vida. Y viví una vida llena de vida, porque Cristo vino para que vivas no nomás una vida, sino una vida en abundancia, aquí en este lado de la tierra. Entonces, esa es para entender los salmos, para entender aquí Génesis es el principio, por eso escogí este libro, porque aquí las dos palabras que salen aquí, en el principio Dios crió. Si no crees esa teología, si no crees eso, el resto de la Biblia de nada te va a servir. Esas son la fe que comienza ahí. Y Dios crió los cielos y la tierra. Y Dios crió. Si no crees eso, no vas a creer en los milagros, no vas a creer en todo lo que hizo Cristo, todo lo que hizo Dios para llegar ahí. No vas a creer en las promesas y el fin que tiene. Pero aquí nos da una fundación para poder entender todo lo que Pablo habla, todo lo que Santiago habla, Pedro habla, Juan habla, los profetas hablan, los profetas menores hablan. Y aquí comienza. Amén. Vamos a ponernos bueno, ahí en sus asientos está bien. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Señor, yo sé que en veces es difícil en nuestras mentes captar esto. Para mí fue por mis tradiciones, pero para otros puede ser más fácil porque no estuvieron involucrados, encarcelados en esas tradiciones, pero lo vemos claro en la palabra. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que podamos venir, Señor, no con nuestro sistema de creencias, Señor, pero que vengamos humildes y que veamos que aunque sea en contra de lo que pensamos en el pasado, pensamos presente, que
podamos ver tu palabra y humildemente pedirte que nos des entendimiento, Señor. Que seamos pacientes siempre en el entendimiento, Señor. Yo no soy nadie, Señor, porque me has dado ese entendimiento. Es gracia. Y te doy gracias por esta congregación, Señor, esta iglesia, Señor, que pueden ver claro en las escrituras esto, y eso es lo que nosotros tenemos como nuestras doctrinas, Señor. Que tú eres soberano, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no nos hace jactarnos, sino al contrario, Señor. Tu palabra nos hace ver, Señor, que no somos nadie, pero aún tú escogiste, Señor, que seamos algo contigo. Nuestro valor es grande porque tú eres grande en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves, Señor, a nuestros respectivos hogares y de que nos des hambre y sed para escudriñar las palabras durante la semana, que nos sometamos en oración y que nos ayude, Señor, en el inicio de la semana, Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.